Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de poder compartir algo tan precioso para, para compartir con tu iglesia, Señor, este libro tan bonito que ha escrito Joe junto con Ken. Te pedimos tu gracia para que las personas que puedan ver esta entrevista puedan ver la importancia, Señor, de tan maravillosa doctrina y tener en alto tu palabra. Te pedimos que tú bendigas la lectura de este libro para todos aquellos que lo van a tener, Señor. Y te pedimos que nos des gracia para hablar de algo tan elevado como es tu palabra, Señor. Te entregamos este tiempo y te doy muchas gracias por la vida de mi hermano Joe. En Cristo Jesús te oramos. Amén. Ok, mi querido Joe, entonces qué gusto tenerte aquí. Estamos, queridos hermanos, con Joe Owen. Él es el director de Respuestas en Génesis para Latinoamérica. Él está trabajando muy fuertemente en el ministerio con muchas actividades y, por supuesto, tenemos el gozo de tener una alianza ministerial con Respuestas en Génesis y nuestra editorial. Y queremos reunirnos en este tiempo para hablar de un tema tan importante como es la escritura, ¿verdad? Un poquito nos hemos pasado desde el tiempo del 31 de octubre para celebrar la reforma como deberíamos con este libro que queremos presentar hoy de autoría de Joe, que es Sola Escritura. Bienvenido, querido Joe. Qué gusto estar contigo. Hola, mi hermano. Gracias por la oportunidad y esperemos que este tiempo sea de edificación para los hermanos. Bien. Queremos hablar un poco del libro que has escrito juntamente con Ken, que es presidente del Ministerio Respuestas en Génesis. Querido Joe, ¿por qué un libro más por qué invitar a la iglesia a un libro con este título, Sola Escritura? En un lenguaje que parece un poco desconocido para tantos hermanos, estamos hablando de latín, ¿cierto? Sola Escritura, pero quisiéramos ayudarles a entender por qué tiene este título, este libro que ustedes han escrito. Sí, gracias, hermano. Sí, me imagino que algunos se pueden confundir. Número uno, parece que escribí mal en español el título, pero realmente es latín. Y quiero aclarar también que aunque muchos cuando escuchamos la frase sola escritura, pensamos en la Reforma Protestante de hace 500 años. Y este libro no es un libro académico sobre qué es sola escritura. Hay varios libros escritos por personas mucho mejores que yo sobre eso, sino este es un pequeño libro introductorio para hablar del lado práctico de sola escritura. Y sola escritura realmente significa que las escrituras son nuestra única regla de fe en cuanto a la inerrancia. ¿Por qué digo eso? Porque varias iglesias tienen confesiones de fe, hay un escrito sobre la membresía de una iglesia, qué es lo que cree una iglesia o un seminario. y eso está bien, de hecho. Y catecismos o catequismos, como quiera que los llamen, por donde vive usted. Pero solo escritura es para decir, la escritura es la única regla infalible para la iglesia. Eso no quiere decir que no debe de haber ninguna confesión de fe, ninguna lista de lo que uno cree. Sí, sin embargo, lo único que es infalible son las escrituras y todo lo que nosotros creemos debe someterse a eso, nuestra regla de la fe, de la práctica en la vida. Y esos son lemas que salieron de la Reforma Protestante. Pero este libro ahora lo quise trasladar y dar una introducción a sola escritura para América Latina en medio de nuestro tiempo posmoderno, cientificista también, y cómo de una manera práctica creer en la palabra de Dios, en la autoridad de la palabra de Dios, en medio del ambiente en que nos encontramos hoy día en nuestros países de habla hispana. Sí, seguramente es muy pertinente este tema con un nombre tan fuerte como es Sola Escritura y mucho más en este tiempo. Y quizás de tanta importancia como lo fue en el tiempo de Lutero, ¿verdad?
Sí. ¿Por qué es tan importante para la iglesia evangélica entender el asunto de la sola escritura, Joe? Porque tú te viste movido por una necesidad seguramente en los años de ministerio que estás desarrollando y te viste impelido a escribir algo así como para reforzar todo lo que necesitamos hacer en la iglesia a nivel Latinoamérica. Sí, sí, la razón principal por el libro es porque al ver solo escritura del siglo de la Reforma es una cosa, pero de saberlo realizar o vivir en nuestros siglos es algo muy distinto. En nuestra época estamos rodeados de varias filosofías, el animismo, el sincretismo entre el animismo y la Iglesia Católica Romana, y también el empiricismo del siglo pasado y luego ahora el posmodernismo. Y estoy viendo, y creo que muchos estamos viendo, que muchas personas están tomando esas filosofías como la regla de autoridad para interpretar la Biblia. Ahora muchos se basan en sus propias experiencias o en el posmodernismo. Dicen, mira, nadie puede realmente saber cada cabeza es un mundo en cuanto a texto bíblico. Si tú lo quieres ver así, yo lo quiero ver así. Cada quien, eso es el relativismo. Empiricismo, mira, estas son las teorías de donde venimos según el naturalismo del Big Bang, de la evolución. Entonces debemos interpretar la palabra de Dios de acuerdo a eso y no estar en roce con eso. El sincretismo entre animismo y el catolicismo. También muchos estamos interpretando la Biblia de acuerdo a eso. Y eso es un llamado que menciona todo lo que yo he dicho acerca de cómo debe la palabra de Dios al creyente, cómo debe tomar el único lugar en nuestro corazón y mente en cuanto a Dios y la práctica de la vida y la regla de fe, y cómo debemos descartar a todas esas otras filosofías, porque esos para todos tienen gran influencia en la manera en que interpretamos la palabra de Dios, y eso ya tiene gran efecto negativo en la proclamación del evangelio, la manera que vivimos. Y es por eso un libro bastante práctico, mirando a cada uno de esos puntos que le acabo de decir, y mostrando que lo que muchos dicen es un asunto de interpretación. No, es un asunto de cuál es tu autoridad, la palabra de Dios o la filosofía que te rodea. Y de hecho, si ven la tapa del libro tiene mucho significado. En la tapa del libro, de hecho, aquí que tengo, un artista mexicano muy conocido, Oscar Nava, nos pintó la tapa y tomó mucho tiempo para pintarlo. Y a la derecha de la tapa se ve como es el día, la izquierda ya de noche. Está mostrando día y noche, y luego se ve un pastor predicando arriba de la palabra de Dios, y abajo en una casa un señor leyendo la palabra de Dios que es papá de familia, mostrando la autoridad bíblica desde la iglesia hasta la casa. Debe ser día y noche enseñada, o si no vamos a crear una generación de todo basado en interpretaciones que no tienen que ver con la palabra de Dios. Yo creo que todos estamos viendo el resultado negativo de eso en nuestros días. Sí, qué bien que lo explicas, porque algunas personas seguramente se van a preguntar qué es lo que significa el diseño de la tapa del libro. Y a mí me llamó mucho la atención, de verdad, pero me aclaras mucho con todo lo que me estás contando ahora. Qué excelente composición, verdaderamente. Ah, una cosa que necesitamos aclarar también es que estamos hablando de sola escritura para el pueblo evangélico, hablando de la autoridad de la escritura sobre el creyente, sobre el cristiano, ¿verdad? Pero algunos dirían, bueno, solamente escritura, entonces vamos a leer solo la Biblia y vamos a descartar cualquier otro libro. Queremos aclarar que eso no estamos diciendo que solamente vamos a leer la Biblia, sino que la Biblia es nuestra autoridad absoluta, autoridad final en materia de fe y práctica, pero por supuesto tenemos
todo lo que se ha extraído, la riqueza literaria que surge de la Biblia, de hombres Ujú. piadosos que han entendido el Evangelio y que nos los pueden transmitir para que nosotros podamos crecer espiritualmente hasta la medida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es importante aclararlo. Sí, sí, Pablo dice a los Efesios que Dios ha dado a la iglesia maestros. Entonces, no debemos decir, no, no, yo voy a ignorar a los maestros. Y por eso muchos confunden sola escritura. Y como dije anteriormente, es nuestra única regla de fe infalible. Um, pero eso no quiere decir ahora una autonomía entre yo y la palabra de Dios y ningún liderazgo, ningún maestro que me va a apoyar. Dios usa esos maestros. Pero lo que me enseña el maestro, uno de esos libros que usted ve atrás, yo tengo la responsabilidad de ver si coincide con la palabra de Dios como Exactamente. autoridad. Y debemos probar los maestros, probar, y eso es un imperativo de la palabra de Dios. Nunca dijo Jesús que debemos descartar los maestros. Él dijo que debemos probar los maestros. Y recientemente escribí un capítulo para un libro de devocionales de una editorial en Latinoamérica sobre la tercera de Juan. Y se ve allí que un líder malvado en la iglesia es el que rechaza a los maestros que Juan el apóstol había enviado por su celo, por su envidia. Así que el recibir buenos maestros es algo, un imperativo, uh, pero, pero todos tenemos esa regla de fe, la palabra de Dios, por la cual vamos a ver si lo que enseñan es ellos están edificando sobre la palabra de Dios o si están desviándonos a la palabra de Dios. Así es, sí, excelente. Me encanta cómo Ken Ham habla de que los cristianos estamos luchando una guerra y que en muchos casos muchos cristianos no saben dónde pelear o cómo o dónde apuntar sus armas, ¿verdad? Que en realidad estamos apuntando donde no deberíamos. Es como que estamos apuntando como cuando tenemos arañas en casa y nos dedicamos a limpiar las telarañas que nos dejan, pero no matamos a la araña, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, necesitamos apuntar al fundamento del problema, Sí. ¿no? Y tenemos dos cosas, dice Ken Ham. Tenemos la palabra de Dios como la autoridad o tenemos la palabra del hombre. ¿En qué basamos todo lo que creemos, ¿no? La Uh-huh. forma en que pensamos, sentimos, actuamos, cómo es que llegamos a las conclusiones que llegamos, cuál es nuestra autoridad. Y definitivamente la iglesia evangélica necesita recuperar la autoridad de la escritura en el púlpito, ¿verdad? Porque hay muchas iglesias, muchos predicadores, hay tanta confusión ahora en Latinoamérica, eh, los movimientos que cada vez crecen como la palabra de fe, el movimiento de la prosperidad, etcétera. Uh-huh. Y es como que se presenta el evangelio, distintas versiones del evangelio, Joe, pero la sociedad está confundida sobre cuál de estos evangelios que se predican es el Uh-huh. verdadero. Sí, yo creo que yo no pretendo decir que yo sé por qué vino la pandemia actual o reciente, pero sí puedo decir que es una buena oportunidad para la iglesia de tomar una pausa y de nuevamente, um, de nuevamente analizar nuestros fundamentos. Tuvimos años de muchos ministerios y iglesias trabajando a nivel de marketing, sin convicciones. Hay mucha confusión ahora en nuestros países en cuanto a la justicia social, el marxismo cristiano, el cristiano gay, y también de prosperidad, de palabra de fe. Y también durante este tiempo hemos visto a grandes líderes de ese movimiento caerse en pecados, en moralidad, otras cosas. Y ahora no estoy queriendo burlarme, juzgar a nadie, solo que es una buena oportunidad para la iglesia restablecer sus fundamentos. Y toda iglesia evangélica, hasta de sana doctrina, hemos luchado en este tiempo de seguir ministrando, especialmente a los nuevos que estaban llegando. Y tenemos una oportunidad ahora de decir, ¿saben qué?
Vamos a arrepentirnos ante Dios. Vamos a ver la gracia de Dios incluso en la pandemia reciente o actual. Y vamos a empezar desde el fundamento otra vez y asegurar, porque como dijo usted, mi hermano, es muy cierto. Um, Especialmente en unos debates donde he tenido el honor de participar en universidades en Latinoamérica. Me doy cuenta que muy pocos hablan al nivel de fundamento. Están hablando a un nivel superficial de síntomas. Y luego es como dos brazos con títeres peleando desde aquí arriba y eso nunca va a terminar. Y la gente se cansa de conflicto y luego tiran la toalla. No, tenemos que ver quién está moviendo ese títere, cuál es el fundamento. Y cuando llegamos a ese nivel, podemos reedificar la iglesia. La iglesia prevalecerá. Eso sí es una promesa. Y cuando no prevalece como Dios quiere, vamos a sufrir, pero es parte también la gracia del Señor. Y cómo el Evangelio ya llegó a Latinoamérica, gracias a Dios. Pero queremos realmente repetir lo que están haciendo otros países cuando se cansan de lo nuevo del Evangelio y los testimonios y empezar a ir poco a poco hacia el sincretismo, hacia el liberalismo. No queremos seguir ese patrón. América Latina, ante todo el mundo, tiene la oportunidad de mostrar cómo se hace, de no caer en el liberalismo. Y algunas personas dicen la historia siempre se repite. No creo que estoy de acuerdo. A mí me gustó lo que dijo el autor Mark Twain. Él dijo, la historia no se repite, sino como un poema rima y tiene métrica. En otras palabras, si ves un poema, la primera línea no es igual que la siguiente línea, pero tiene la misma métrica y rima. Yo creo que es así, pero por la gracia de Dios, América Latina ahora no tiene que caer en esa misma métrica y rima de otros países en la historia de la iglesia y podemos sostenernos, pero vamos a tener que limpiar nuestra casa primero. Así es, así es. Qué importante es hablar de este tema, el tiempo en que la iglesia necesita recuperar y reconocer cuál es la fuente de autoridad para la misma iglesia, para la vida del pastor, para la vida de los líderes, para la vida de cada creyente individualmente. Hay muchas fuentes equivocadas de autoridad, ¿cierto? Y los púlpitos rebosan de una cultura posmoderna en lugar de rebosar de la palabra de Dios, ¿no? La iglesia ha Sí. adoptado en las últimas décadas métodos de psicología, sociología y otras disciplinas humanas, pensando que ahí tenemos que fundamentarnos para continuar el camino de la iglesia. Pero no hay otra cosa más importante que la sola escritura para que podamos ser guiados, iluminados y, por supuesto, transformados en nuestra vida, querido Joe y queridos amigos. Uh, Hablemos un poquito de la relación que existe entre el Evangelio y la sola Escritura, querido yo, porque ese es un tema también que necesitamos que la gente pueda conectar. Sí, es muy popular hoy el autoayuda y 10 a 12 pasos para el mejor yo y para salir. Y también educación formal para salir muchos de, de patrones de comportamiento en sus familias. Um, y eso es como el mundo se está funcionando y muchas veces muchos presentan el evangelio como otro de esas maneras para competir con los demás. Pero el evangelio es algo bastante distinto. Pero cuando uno que parte de la palabra de Dios, el evangelio no está en competencia con ningún otro método de mejorarse a uno, sino es trasladar a uno a un nuevo reino completamente, morirse a uno mismo. Así que si no nos basamos en las escrituras, nosotros vamos a tener un falso evangelio. Muchas veces lo que me da temor y temblor es Gálatas 3, porque en Gálatas 3, por lo que parece, los judaizantes estaban predicando un evangelio muy similar al evangelio bíblico y solo agregaron una pequeña arruga, un pequeño detalle de acuerdo a su entorno.
Y Pablo dice, anatema, anatema. Entonces, imagínense con un pequeño desvío del evangelio bíblico. Es anatema, hombre o ángel que lo enseñe. Y eso me da mucho temor y temblor. ¿Cuánto del evangelio que estamos proclamando hoy tiene más arrugas agregadas que los mismos judaizantes en Gálatas 3? Y cómo es tan importante cualquier desviación del evangelio según la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es anatema. Algo que iba a mencionar es en nuestra iglesia aquí en México, ahora estamos predicando en Mateo, ya llevamos creo más de un año, estamos ya entrando en Mateo 13 y por los siguientes 3 fines de semana me toca a mí predicar Mateo 13. Y algo que he notado una y otra vez es que es el evangelio del reino de Dios. Y hoy, ¿cuántos de nosotros tenemos un evangelio que está divorciado del reino de Dios? Y digo, wow, mira, este evangelio de hoy, si no se basa en la palabra de Dios, es un evangelio que solamente trata de mi salvación, no del reino de Dios, es la gloria de Dios. Y es por eso nos debe dar temor. Con una sola arruga agregada al evangelio, desviada, es anatema. Así que sola escritura y el evangelio van mano en mano. O si no, evangelio literalmente quiere decir buenas nuevas. Y buenas nuevas también cuando llega la quincena. Esas son buenas nuevas también para mi familia. ¿Cómo sé cuáles son las buenas nuevas de la palabra de Dios? ¿Cómo los sé diferenciar? Y la única manera es por la palabra de Dios. Es por eso cuando llegan testigos de Jehová a nuestra puerta, antes su primera pregunta siempre fue, no tenía que ver con la deidad de Cristo. Siempre fue, usted me puede decir qué es el reino de Dios. Esto siempre ha sido su lema, porque ellos saben que el evangelicalismo del siglo XXI, una de nuestras grandes debilidades es que nunca hemos enseñado el reino de Dios, pero el evangelio del reino de Dios no es inseparable según la Biblia. Solo un ejemplo de mostrar por qué es tan importante nunca divorciar la palabra de Dios. Yo recuerdo, mi hermano, en los 90s en los Estados Unidos salió un gran debate de un seminario que no voy a nombrar sobre si el arrepentimiento es un don o no, y ellos decidieron que no, sino es una obra. Entonces se empezó a enseñar a varios pastores que no prediques el arrepentimiento, solo predique que aceptes a Cristo. El arrepentimiento estás pidiendo que hagan obras. Y ahora hay pastores ya de 50, 60 años de edad predicando eso, que hizo un enorme daño en los Estados Unidos. Ustedes pueden ver cada vez que empezamos a llegar a nuestras propias conclusiones e ignorar que Jesús dijo arrepiéntete y creer en el Evangelio. Pedro en Hechos 2, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y también Pablo en Hechos 17, Dios ha mandado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero y sale un falso evangelio. Perdón, es una respuesta muy larga, pero solo no tenemos que repetir eso en Latinoamérica. No es necesario. La historia no se tiene que repetir. Pero para eso vamos a tener que empezar otra vez a nivel de fundamento. Sí, definitivamente. Hay algo también que es tan común entre la sociedad latinoamericana que nos rodea, y es que se confunde el evangelio con los beneficios del evangelio. ¿No? La Sí. gente está buscando, por supuesto, paz con Dios, pero desde una perspectiva terrenal, ¿verdad? Uh-huh. Y no se predica lo que tú decías, el reino de Dios. ¿Qué significa todo eso? Qué importante es tener la escritura, no solamente para definir el evangelio, para entender el evangelio, el significado del evangelio, lo que significa esto, pero también es importante entender para empezar a desarrollar argumentos que nos ayuden a defender nuestra fe y también nos ayuden a dar respuestas, ¿verdad? Porque una de las cosas que carecemos los evangélicos en Latinoamérica es justamente las respuestas pobres que podemos dar.
hay un famoso chiste que dice, Jesús es la respuesta, y tú tienes como estudiante ir a tu examen en la universidad y poner Jesús es la respuesta, ¿verdad? Pero eso no es suficiente. Necesitamos Sí, explicar quién es Jesús, ¿no? Eh, así es. Todas las connotaciones de la persona del Hijo de Dios. Ah, Así es. ¿cómo abordas este tema de la apologética, querido yo? Porque definitivamente el libro tiene un tinte apologético, estás defendiendo la escritura, aunque la escritura no necesita ser defendida, ¿verdad? Se defiende por sí misma, no necesita de ningún ser humano, pero al mismo tiempo el apóstol Pedro nos dice que debemos dar razón de nuestra fe, debemos hacer apologética, ¿cierto? Debemos Sí. mostrar a la gente por qué creemos lo que creemos. Ese es otro tema también tan importante de entender para muchos evangélicos que muchas veces no pueden relacionar lo que creen racionalmente, ¿no? Es como desconectar el cerebro para entregarnos a la fe y vamos a creer sin pensar. Esa es otra locura que es característica de la iglesia evangélica en Latinoamérica. Sí. Sí, pues algo bastante importante hay varias clases de apologética o categorías o escuelas, como se dice en inglés, de apologética. Y lo que estoy animando en el libro es que mis hermanos adopten la presuposicional, que uno presupone lo que dice la palabra de Dios acerca de la antropología, amartiología, los efectos no éticos del pecado, los efectos que el pecado ha hecho al razonamiento humano, y etcétera. Así que la misma palabra de Dios me enseña cómo voy a dar una defensa de mi fe. Número uno, Romanos 1 me enseña que toda la raza humana está deteniendo con su injusticia la verdad de Dios, lo que Dios se revela de sí mismo en la creación y en la conciencia del ser humano. Y por ende, todo ser humano está en pacto con Dios. Todo ser humano. Por eso y enseño que el conocer a Cristo no es empezar una relación con Dios. Ya tuviste una relación, cambiaste de relación. O estás en relación con Dios Es por siendo eso hecho... que el ateísmo es una ilusión, ¿verdad? Porque no Sí, existe en realidad sí. un ateo. Sí, el ateo está en relación con Dios, está siendo hecho estrado para los pies de Cristo, y yo le predico el evangelio para que sea trasladado a una nueva relación con Dios, y es de adopción como hijo y redimido. Entonces, con esa actitud me acerco al ateo. En vez de solo hablar de evidencias cosmológicas, etcétera, también me apelo a la palabra de Dios cuando hablo con esta persona. Y por ejemplo, usted lo acaba de mencionar, el ateo. Siempre que alguien me dice que es ateo, le digo, te puedo demostrar que no lo eres. Porque estás diciendo, no hay ningún ser que todo lo sabe en todo el universo. Entonces yo digo, entonces si nadie lo sabe todo, entonces ¿cómo tú supiste que no está allí? Tú tuvieras que saber todo para decir que no hay. No puedes hacer una negación en lo absoluto si tú eres finito y tienes limitaciones de conocimiento como todos tenemos. Por eso ahora el más popular entre los de habla inglesa y apenas en Latinoamérica están empezando a usarlo es el agnosticismo. Es decir, que yo no lo sé, porque el ateísmo es una contradicción en términos. Pero luego de ahí, yo sé que esta persona no es neutral. No es neutral, no es alguien que es inocente. Esta persona activamente está deteniéndola con su injusticia, la verdad. Entonces trato de hacer lo que hizo Pablo en Hechos 17. Pablo cita dos filósofos griegos que se separan con 2 a 3 siglos entre los dos filósofos.
Arato y otro, Diótrefes, creo es el otro que él cita, no para fortalecer su argumento con filosofía griega, sino para fortalecer su propio argumento en Romanos 1, sea que él dio el argumento antes o después, es que ustedes no son neutrales, aunque nunca han escuchado el Evangelio, aunque nunca han escuchado Génesis 3:15, por decir, que la simiente de la mujer y de la promesa de Dios de salvar a sus propios poetas a través de la revelación general y su conciencia. Ellos llegaron a unas verdades acerca de Dios, así que nadie es neutral. Por eso ustedes deben haberse arrepentido, deben haberse sabido que el creador del universo no es hecho no habita en lo que es hecho por manos humanas. Usted ve que el apóstol Pablo sabe, ¿okay? Él sabe que ningún ser humano es neutral. Y entonces cuando les presenta el evangelio, no les presenta, mira, tú tienes tantos años yendo en este camino, te invito a que consideres a Jesús en esta dirección. Él dice, ustedes, su ignorancia no es justificable, porque Dios se ha revelado a ustedes. Y déjenme les demuestro, 2 de sus propios poetas han llegado a saber verdades de Dios a través de la revelación general en su conciencia, así que no pueden decir a Dios, yo no supe. Pablo está usando lo que se llama apologética presuposicional, o lo que me gusta que Scott Oliphant de Westminster llama apologética del pacto con ellos. Y esto debe manejar. Ok, todos vamos a hacer apologética de una manera u otra. O vas a aprender argumentos filosóficos o de la lógica y eso va a manejar la manera que tú interpretas la Biblia, o vas a someterte a sola escritura y lo que dice acerca de Dios, lo que dice acerca de la condición del hombre, y eso es lo que va a formar tu apologética. Uno de los dos va a pasar. Y mi hermano, he escuchado a hombres que realmente estimo demasiado. De hecho, mi hijo menor, su segundo nombre, le di el nombre de un apologeta muy famoso, pero este apologeta, una vez que le escuché, era 2 Corintios 4:6, y dije, ¡ay, no! Él tomó un argumento filosófico en la apologética y lo usó para interpretar ese texto y no va de acuerdo con el contexto, es totalmente foráneo. Y es por eso que sola escritura primero, no importa. Y yo les digo, yo entro en alrededor de 14 a 16 universidades públicas al año. Y les digo, yo entiendo la presión y el temor de querer ofrecer algo más al paladar de este mundo, donde uno no es ridiculizado como un religioso, como un fundamentalista, etcétera, como un ignorante. Pero Dios me mostró en medio de eso a través de los años que más importante es quedar bien con Él que quedar bien con el hombre. Y hemos visto a Dios hacer milagros en esto. Y eso no quiere decir en presentar el evangelio ante un académico marxista, lo que sea, que debemos solo citar escritura. Sí, debemos dar una defensa o explicar, pero no avergonzarnos de la escritura. Y por eso es tan importante que tenemos un fundamento sobre la escritura antes de salir y empezar a compartir. Definitivamente. Qué importante es entender también que cuando hablamos de sola escritura, estamos hablando de la suficiencia de la escritura. La suficiencia de la palabra de Dios para limpiar nuestra mente, para sanar nuestras heridas, nuestros traumas, sanar nuestras almas rotas, ¿verdad? La suficiencia de Dios para nuestra vida. En la época de los puritanos, ellos fueron llamados los médicos del alma porque supieron utilizar la escritura de una manera tan eficaz para sanar el corazón quebrantado. Y qué importante es retomar estas ideas, querido yo, porque en la actualidad muchos cristianos están recurriendo a la psicología, por ejemplo, sí, porque no conocen la suficiencia de la escritura. Sí. Sí, esa es otra muestra de lo que no empezamos bien, empezamos mal, porque empezamos con las ideas
con la psicología y luego buscamos cómo encontrar armonía con algún texto bíblico o algo, o algún movimiento cristiano. Y la verdad, no lo tomen a mal, pero de todos mis viajes, yo lo he visto más fuerte en Sudamérica que en ningún otro lado, incluso en el mundo. Y parece ser algo que está creciendo fuertemente, especialmente en Colombia y en Perú, por lo que he visto, pero también en el país de Bolivia lo he visto mucho en Santa Cruz, de la experiencia que tengo. Y eso no es juzgarnos, criticar, nada más es una observación de que debemos reconsiderar eso. Considera lo siguiente. La psicología, esta disciplina nueva, tiene su base es una antropología evolutiva, que el hombre es un animal y es el producto de su entorno. Entonces, para modificar su comportamiento, vas a modificar su entorno. Pero, ¿qué dice Jesús? Que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, y lo mal que vemos en el hombre no es su entorno, es su corazón. Por supuesto, nuestro entorno está mal, pero está mal porque en nuestro entorno es el producto de muchos seres humanos con el corazón malvado. Jesús dice, de la boca, sale de la boca del corazón, toda fornicación, idolatría, todo eso sale del corazón. En la Biblia trata con el corazón. La psicología trata con modificar comportamiento y no toca el corazón. Y como usted dice, mi hermano, están buscando cómo casar a los dos a un nivel superficial, pero no se dan cuenta que ambos tienen bases que se oponen completamente. Si el entorno tiene la culpa, pues entonces, ¿por qué cayó Adán y Eva? Tenían el entorno del paraíso, en el Edén. No, el problema empezó a manifestarse en su corazón y el evangelio nos da un nuevo corazón. En el discipulado es tomar las mentiras que hemos creído y reemplazarlas con la verdad de Dios bajo un contexto de contabilidad con otro hermano o hermanos. Y a veces pensamos, porque le doy este ejemplo. Hemos adoptado, y como dicen en México, sin querer queriendo, como dicen las películas, hemos adoptado una mentalidad evolucionista porque creemos que hemos avanzado tanto ya para el siglo XXI que algo escrito hace 2000 años o 3500 años es muy anticuado y básico para tratar con lo complejo, las complejidades del siglo XXI. Y eso viene de uno haber adoptado una evolución, creyendo que el hombre era un bruto simple y ahora se está creciendo en complejidad. Por eso uno dice que nuestros problemas tenemos que ir con profesionales en vez de la palabra de Dios. Y usted ve, si uno parte de la escritura, va a saber que el hombre no está volviéndose más compleja en una cadena evolutiva. De eso estamos devolucionando en el pecado. Y es increíble ver la diferencia entre los dos. Y lamento mucho que veo eso ya muy común en la iglesia evangélica. Sí, de verdad, definitivamente cuando uno no puedes confiar en Dios si no lo conoces. No puedes amar a Dios si no lo conoces. Y por supuesto, si no conoces la Escritura, no puedes confiar en las promesas que trae la Escritura, especialmente para redimir nuestra naturaleza caída, que está completamente dañada, ¿verdad? Nuestra mente está dañada, nuestros sentimientos, nuestras emociones están dañados, nuestra voluntad es cautiva del pecado si es que Cristo no ha venido hasta nosotros para redimirnos, para liberarnos de toda esa esclavitud. Qué maravillosas promesas tiene la palabra de Dios para sanar el alma humana, Joe. Y hay que hacer hincapié en esto, ¿no? La suficiencia de la Escritura para todos los males que aquejan nuestro corazón, humanamente hablando. La única esperanza que podemos tener en este mundo es que la palabra de Dios llegue a nosotros para limpiarnos, para transformarnos, para redarguirnos y hacer lo que Dios ha prometido que va a hacer, ¿no es cierto? Esa es la promesa de Dios en Isaías. Mi palabra saldrá y hará lo que yo quiero, dice. Así es.
Sí, quiero leerles un poquito del índice que tenemos en este libro, Sola Escritura, que realmente es apasionante, queridos hermanos. Por favor, escuchen lo que dice. A ver, capítulo 1. Sin su fundamento, la iglesia no puede quedar. Este es un capítulo escrito por Ken Ham. Capítulo 2, escrito por Joe Owen. El alcance persistente del sincretismo. Ese es otro tema tan complejo en la iglesia evangélica. Muchos cristianos piensan que se han liberado del sincretismo saliendo de la religión católica, Ujú. pero dentro de la religión cristiana evangélica hay mucho sincretismo. Eso es un tema que Sí. está analizando Joe en el capítulo 2. Capítulo 3, exégesis. Qué importante es tener en cuenta este tema, escrito por Ken Ham. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahí entra otra vez el tema de la autoridad. Capítulo 4, escrito por Joe Owen, autoridad, tradición o Biblia. Muchas veces ese es otro problema que tenemos en la iglesia evangélica. Pensamos que como hemos salido de la iglesia católica, no tenemos más problemas con la tradición. Pero eso no es verdad, porque hay muchas tradiciones en las grandes denominaciones que se ponen algunas veces por encima de la autoridad de la escritura, ¿verdad? Mm, ujú. Tenemos que aprender a discernir esto. Capítulo 5, Génesis y las ideas evolucionistas. Ken Ham aborda este tema. Por supuesto, es un tema que Ken está permanentemente hablando sobre esto, haciendo apologética de la importancia, la relevancia del Génesis para construir toda nuestra cosmovisión, ¿cierto? Ujú. Capítulo 6, justamente la relevancia de Génesis. Autoridad o interpretación. Joe Owen es el autor de este capítulo. Ken Ham escribe el capítulo 7, donde habla de las implicaciones de aceptar las ideas evolucionistas. Y esto es trágico también en la iglesia evangélica de este tiempo, porque hay muchos cristianos que son evolucionistas, que es una locura, Ujú. es como querer juntar el aceite con el agua, ¿verdad? Capítulo 8, el Evangelio sobre la autoridad bíblica, escrito por Joe Owen. Y en el apéndice hay notas que son realmente fantásticas respecto a la inerrancia de la escritura, escrito por Brian Edwards. Así que Sí. tenemos en este libro, queridos hermanos y amigos, un material realmente fantástico no solamente para que podamos desarrollar una apologética sana a partir de la escritura, sino para que nuestras vidas sean nutridas, para ver cuán maravillosa y poderosa es la palabra de Dios que Él nos ha dejado para revelarse a sí mismo, para darse a conocer y para que le conozcamos de manera certera. No necesitamos imaginarnos quién es Dios, Él nos lo dice en su palabra, en su revelación. Sí, hermano Edwards, Brian Edwards al final, tuve la dicha de quedarme en su casa en Londres hace como 3 o 4 años, hace 4 años. Brian Edwards es autor de muchos libros acerca de la arqueología y la Biblia, y él también es el único, hasta donde sé, autor cristiano que el Museo Británico de la Historia en su museo venden sus libros. Y él da recorridos por el Museo de la Historia Museo Británico de la Historia uh, a, a través de cómo ver la historia en la Biblia en ese museo. Y el obelisco el muro de Asiria, ay, 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 el Nínive, el muro de Nínive quemado allí, que Nahum profetizó y todo, y es un hombre que da una defensa de la historicidad del Antiguo Testamento en muchos libros, muy conocido, y él es quien escribe ese capítulo para desafiarnos desde Londres a la iglesia latinoamericana, desafiarnos con tomar esa postura sobre la autoridad de la palabra de Dios. Qué excelente. Bueno, me encantó también eso que dijiste, que este libro es apenas una introducción a la apologética bíblica, Sí, ¿verdad? Porque creo que así ese es es. un tema que no va a estar agotado ni en este Ujú. ni en el próximo siglo, si es que el Señor no vuelve. Así Tenemos tanta es. riqueza en la escritura. Un hermano el Ujú. otro día me decía, pastor, quiero leer un poco de los libros apócrifos y estas citas de Enoch en Judas y qué sé yo. Yo dije, mire, tienes 5,000 años para leer la escritura que Dios nos ha dejado.
y todavía nos vamos a quedar cortos. Dediquémonos Sí. a lo que está revelado tan claramente en la palabra de Dios, y eso es lo que va a traer ánimo y transformación a nuestra vida. Querido Joe, qué placer conversar contigo en ocasión de presentarles este libro a la iglesia en Bolivia, Sola Escritura. Es un tema que realmente es apasionante para todo aquel que empieza a amar la palabra de Dios y a tratar de entender por qué es tan importante para la iglesia y para el cristiano entender este principio tan fundamental, porque a partir de este principio se puede construir todo lo demás. Cuando tenemos claro lo que es sola escritura, podemos desarrollar una cosmovisión bíblica, una cosmovisión que nazca de la mente y del corazón de Dios, y eso es lo que definitivamente nos va a ayudar en tiempos que son difíciles, porque se están viniendo tiempos muy difíciles. Querido Joe, quiero una cosa que me encantó que escribes en el libro es, por ejemplo, cómo el cristiano debe aprender a identificar los tiempos, ¿no? Y cómo debemos discernir la mano soberana de Dios en cada acontecimiento de la historia. Tú dices que los cristianos debemos ser admiradores de cómo Dios se ha glorificado siempre. Esa es una maravilla en toda la historia, Dios glorificándose a sí mismo. Entonces, pensando en esta afirmación, querido hermano, ¿cómo ves la situación, por ejemplo, en los Estados Unidos a la luz de esta última elección? Porque hay muchos cristianos que están como adoloridos y caídos porque se cayó Trump y no hay más quien defienda el diseño de Dios de la familia, no hay más luchadores para luchar contra el aborto y etcétera. Entonces, con todo el tema del matrimonio igualitario y en realidad lo que necesitamos ver es que Dios sigue reinando, ¿verdad? ¿Qué Sí. dices de todo esto? Sí, pues otra vez me hago referencia a Mateo 13, de la parábola de la semilla de mostaza, que representa el reino de Dios en la manera que el reino ya está aquí, también viene. Ah, y, y Jesús dice que esta semilla empieza tan pequeña, ¿no? Y luego crece a ser todo un árbol hasta donde una ave viene y pone su nido en ese árbol. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las elecciones? Para mí tiene todo que ver, porque vemos en el Antiguo Testamento en varios lugares los árboles, como en Daniel, Ezequiel, representan reinos. Ah, y Jesús está diciendo, este reino se parece tan pequeño como una semilla de mostaza, es insignificante. Pero, ¿qué es el peor enemigo de una semilla? Una ave, porque los come, por eso se esconden, se pone paja allí para que los aves no coman. Y ahora, lo que era su enemigo de esa semilla insignificante, ahora va a encontrar ese enemigo de la semilla, después haya hogar en el producto de la semilla, que es el árbol, y hasta donde poner su nido, que antes fue el enemigo. Entonces, yo digo a mis hermanos allá en el norte, digo, si parece que el suelo se fue por debajo de tus pies ahora y no tienes dónde caer, eso es por la gracia de Dios, porque tenías tu nido en el árbol equivocado. Tú tienes tu nido en el árbol equivocado. Edifica tu nido. Tú antes eres enemigo de esa semilla, pero ahora por el evangelio eres adoptado hijo, y construye tu nido, mi amigo ave, sobre el reino de Dios. Reinos vienen y van. Ahora, yo no estoy celebrando que ahora va a ser más fácil el aborto, especialmente hasta el momento del parto, ¿no? Y yo no estoy celebrando las leyes que van en contra de la libertad religiosa. No estoy celebrando lo que pasó, pero no me ha movido el tapete, como decimos en México. No me ha movido el tapete. ¿Por qué? Porque Rey Cristo está reinando. Y dependiendo en cuál es la escatología de uno, yo creo que está reinando en el trono de David desde su resurrección. Él está reinando, Él está sobre su trono, y su reino, lo que empezó tan pequeño como una semilla de mostaza, ahora
tiene 2000 años de crecimiento en un árbol y ese árbol jamás la hacha le va a tocar su base. Y así que yo veo a Dios, que Dios aún se glorifica, Dios limpia su iglesia cuando sus lealtades empiezan a buscar un paraíso en este mundo. Y Dios nos muestra nuevamente ese árbol que ni 2000 años creciendo, que empezó como una semilla de mostaza, ahora es un árbol y hay que poner su nido ahí. Así que yo estoy muy... Y eso es otra cosa, de aquí, si Cristo no ha vuelto de aquí a 500 años, este siglo debe ser una lección en la historia de la iglesia, que a veces tratamos a alguien que va más de acuerdo con nuestra política, los tratamos como si fuera un Mesías, pero Dios no está en un pacto con los Estados Unidos, pero sí está en pacto con su iglesia. Amén. Amén. Y ningún líder de la iglesia, ninguna cabeza la va a tropezar completamente, porque la cabeza de la iglesia es Cristo, no ningún hombre, ninguna mujer. Así es, así es. Qué Sí. importante es entender que Dios no comparte su gloria con un hombre. Con nadie. El Dios en el que creemos es un Dios soberano, absoluto. Él no necesita nada de nosotros, pero nosotros sí necesitamos todo de Él. Y está llevando a cabo su plan perfecto. Va a llegar el tiempo de la redención final. Su palabra lo dice, sola escritura es nuestra autoridad. Qué precioso tener este tiempo, querido Joe, para compartir esto. Obviamente podríamos hablar mucho más, pero Sí. a ver, nada más como antes de terminar, querido hermano, cuéntame esta cosa tan fantástica que están haciendo en Respuestas en Génesis con el tema de la mega conferencia en noviembre. Danos un pequeño adelanto porque nosotros estamos ya ansiosos esperando todo esto también. Pues sí, pues el 13 y 14 de noviembre tenemos una mega conferencia con la participación de Ken Ham, el coescritor de ese libro, el fundador de Respuesta a Génesis, con interpretación bilingüe. También su servidor, voy a hablar acerca de COVID y por qué creó Dios el virus en primer lugar, qué es una función de un virus para que sea creación. Y también de hermano David Mora, de Carlos Leiva en El Salvador, David Mora en Costa Rica, de Creos Elizabeth Ramdath en Lima, de José Pais y Ángela en Colombia, dando enseñanzas apologéticas muy introductorias. Y el sábado en la mañana, el 14, toda una conferencia para niños con manualidades, con cantos. Así que es para adultos, niños, no hay ningún costo. Y al final termino yo la conferencia hablando de la sexualidad bíblica, acerca de un libro que un editorial en Latinoamérica me comisionó a escribir un libro y si Dios quiere, el libro sale en enero. Enero, febrero más tardado, esperamos en el Señor. Y quiero hablar de lo que estoy escribiendo, qué es LGBTQ, ideología de género, dónde salió eso, y qué del movimiento cristiano gay que está ya creciendo en Latinoamérica. Cómo responder a eso y dar una esperanza en vez de solamente un ataque político, una esperanza en Cristo a este mundo buscando cada vez más legitimizar sus abominaciones y como Cristo nos ofrece esperanza, un nuevo corazón. Esta conferencia espero que pueden postear aquí. Hay un link donde gratuitamente se puede registrar. Uno va a decir, ¿por qué debo registrarme si es gratis? Porque si uno se registra, recibe bosquejos y un libro digital gratis. Así que uno recibe cosas gratuitamente por registrarse. Y eso nos ayuda también a dar mejor servicio a ustedes. Pero es el 13, 14 de noviembre, adultos, tiempo para niños. Es algo espectacular y estamos buscando que Dios se glorifique a través de eso. Amén. Bueno, queridos hermanos, entonces miren qué gran invitación tenemos. Tenemos la presentación del libro hoy 12 de noviembre, para que vengan a adquirir este excelente libro escrito por Joe Owen y Ken Ham. Y por supuesto, esta invitación tan simpática, tan necesaria, ¿verdad?, para la iglesia en este tiempo, para hablar de temas tan relevantes en esta mega conferencia a lo largo de toda Latinoamérica, y que todos pueden estar conectados
libremente, no tiene un costo. Se van a registrar, aquí está el link. Aquí está el link, lo estamos poniendo. Vamos a transmitirlo por nuestro Facebook también para que puedan tener más acceso a todo esto. Material excelente, expositores calificados, especialistas en cada tema de los que se van a desarrollar. Por supuesto, vamos a empezar a difundir todos estos adelantos que vamos a tener ahí en la mega conferencia de respuestas en Génesis para Latinoamérica. Querido Joe, otra vez, ha sido un placer enorme conversar contigo. Pues te mando un fuerte abrazo. Que Dios siga bendiciendo tu ministerio, tu familia y, por supuesto, tan preciso ministerio, el de respuestas en Génesis para Latinoamérica. El placer es mío, mi hermano. Muchas gracias por esta oportunidad y les quiero animar a todos que consigan este libro. Es bastante introductorio. Trato de definir mis términos, así que no tienen que tener una previa preparación para leer este libro. No es muy grande. Espero que lo disfruten y esperamos ver una iglesia del Señor en su país, una iglesia más pura, una iglesia en comunión con la cabeza, quien es Cristo. Amén. Gracias, querido Joe. Queridos hermanos, un fuerte abrazo virtual y todos los que van a venir hoy a adquirir su libro Sola Escritura. Los estaremos esperando en nuestro sitio para poderles facilitar esta excelente obra. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo en Cristo. Chao.